práctica de la carta, porque en el inicio vimos que Pablo aborda varios puntos de doctrina a través de los cuales busca pues contrarrestar las herejías que se han estado introduciendo en la iglesia de Colosas, pero después pues va a abordar aspectos de la vida práctica y la semana pasada estuvimos viendo que Dios tiene un interés particular por la familia y le da instrucciones a los padres de familia, a el esposo, a la esposa y a los hijos. Y si se obedecen estas instrucciones, pues la familia va a ser funcional. Siempre va a haber algún tipo de conflicto, algún tipo de problema en la familia, porque somos imperfectos, pero los alcances de estos conflictos, de estas imperfecciones, pues son menores cuando obedecemos lo establecido por la palabra de Dios. Y ahora el apóstol Pablo va a tocar otro tema de la vida práctica. ¿Se acuerda que la semana pasada mencionamos que la jerarquía de prioridades del Señor para con su pueblo, o sea, la jerarquía que Él quiere que su pueblo manifieste es ponerlo a Él siempre en primer lugar, luego a la familia y después al trabajo? Y pues el apóstol Pablo también va a abordar el tema del trabajo, pero antes de leer los textos que Pablo nos dejó aquí en esta carta, necesitamos hacer una aclaración para evitar confusiones, ¿no? Porque estos versículos que vamos a leer han generado una cierta confusión durante mucho tiempo en las iglesias. Aquí en nuestro país es un poco distinto porque la esclavitud se abolió hace mucho tiempo y los españoles eran un poco más relajados en este tema de la esclavitud y el racismo. Sí eran malos también, pero siempre fueron más relajados en ese sentido que los ingleses. Los ingleses eran otra cosa. Y es que los versículos que vamos a leer contienen la palabra siervo, pero la verdad es que esta palabra siervo refiere a los esclavos. Por cuestiones de estilo, en la Reina Valera se traduce como siervo. Es también una palabra adecuada, pero debemos de entender que pues Pablo se está refiriendo a los esclavos, y aquí es en donde es importante que hagamos una aclaración. El que Pablo haga recomendaciones sobre cómo debían de llevarse las relaciones entre los amos y los esclavos no implica, y esto debe de quedar muy claro, no implica que Pablo o que el Nuevo Testamento consideren a la esclavitud como una práctica moralmente aceptable, como una práctica que Dios pues le dé un sello de una actividad, de una práctica moral. No es una práctica moral el esclavismo, no es una práctica aceptada por Dios. Y en otras cartas, Pablo hizo declaraciones muy importantes. Acompáñenme rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí Pablo está rompiendo, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está rompiendo con varios principios fundamentales de las sociedades del mundo antiguo. Nosotros vivimos en un tiempo increíblemente distinto al del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos una constitución que señala que todos somos iguales ante los ojos de la ley. En este tiempo, esa idea es absurda, es una locura para cualquiera que la afirme en Roma. En Roma la gente no es igual. Delante de la ley hay leyes para los romanos y leyes para el vulgo, que se le llamaba, y para los extranjeros, y así va a funcionar la humanidad hasta, pues en el siglo XVIII van a empezar a cambiar un poquito las cosas, y luego en el XIX y en el XX. Nuestro mundo es totalmente distinto a este, pero Pablo está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo, que ante los ojos de Dios no hay diferencia entre el varón y la mujer, los dos valen igual delante de Dios, entre el judío y el griego, es decir, entre los que eran miembros del pueblo de Israel, y los griegos, pues ahí se elige a los griegos para representar a todos los demás que no somos judíos, pero también incluye al esclavo y al libre. Y esto es muy, muy importante, porque aquí está diciendo el Espíritu Santo que los esclavos son linaje de Abraham, como lo es una persona libre o como lo es un judío. Entonces, esta es una declaración muy, muy fuerte, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era el tesoro de Dios. ¿Se acuerda que hay pasajes en el Antiguo Testamento en el que Dios dice que Israel es como la niña de sus ojos? ¿Qué está diciendo ahí? Que es sumamente valioso. De Jerusalén dice que la tiene esculpida en su mano, no que la tenga esculpida ahí, pero es una expresión poética para mostrarnos lo cerca que estaba la ciudad de Jerusalén ante los ojos de Dios. Y aquí se le está dando al esclavo esa misma condición delante de Dios. Para muchas personas del mundo romano esto era un choque. ¿Por qué? Porque en Roma el que tenía dinero era muy distinto al que no tenía dinero. Los patricios, que eran la crema innata de la sociedad romana, tenían una condición muy distinta a los esclavos, y llega el mensaje del Evangelio a decir: el esclavo delante de Dios vale lo mismo que tú. Entonces, esta es una declaración muy fuerte. Aparte, también dice que los esclavos son herederos de la promesa de Dios. Y otro pasaje importante escrito por el apóstol Pablo está en Filemón, capítulo 1, versículo 15. Si quieren, también acompáñenme allí. En esta carta, uno de los asuntos que Pablo está tratando es la situación de Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón, y resulta que Filemón era colaborador de Pablo, y pues Dios controla todo, ¿verdad? Y después de que Filemón huye, había huido llevándose dinero de Filemón, le robó a Filemón y huyó. Los dos, el robo por parte de un esclavo
Y el huir de la casa de tu amo eran delitos graves. El huir de la casa de tu amo se pagaba con la muerte generalmente. Y pues tiempo después, no sabemos por qué, capturan a Filemón y lo encarcelan y pues lo meten en la celda donde estaba prisionero Pablo, y Pablo le comparte el evangelio y Filemón se convierte, y Onésimo se convierte, y en algún momento le dice: oye, ¿de dónde vienes o qué? Cuéntame tu historia. Y no, pues vengo de la casa de un señor que se llama Filemón. Y platícame más de este Filemón. Y pues ya platicándole más se da cuenta de que es su amigo. Los dos van a salir libres, tanto Onésimo como Pablo. Y seguramente pasaron algo de tiempo juntos porque Pablo lo empieza a discipular y ve cualidades en él y ve que puede ser útil para la obra, pero le dice: ¿sabes qué? Antes de que te mande a alguna misión, tú tienes que arreglarte con Filemón. Y era una situación complicada porque, como les menciono, en la ley general de ese tiempo señalaba que el esclavo fugitivo debía de ser castigado por su amo con la pena de muerte, y aparte pues seguramente le había robado una buena cantidad de dinero a Filemón, Onésimo, y por eso Pablo pues toca otros temas, pero aborda esta situación. Y vean lo que le dice Pablo a Filemón en el versículo 15. Dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto que en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le dice: no quiero que lo recibas en tu casa como esclavo, quiero que lo recibas como un hermano en la fe, y que le recibas como si yo fuera el que está llegando a tu casa. Le está pidiendo a uno de sus discípulos, Pablo, que trate a su ex esclavo como hubiese tratado a su maestro. Entonces, hay detalles como estos que sirvieron, que fueron instrumentos fuertes utilizados por Dios para derribar el sistema esclavista en la antigüedad. Uno de los factores principales para el colapso del sistema de esclavitud fue el cristianismo. El cristianismo hizo que colapsara el esclavismo en el mundo romano. Surgió después otra vez, pero en la Edad Media no había esclavos como lo hubo en la antigüedad. Ya después, cuando deciden que van a incursionar en África, pues empiezan a hacer cosas horribles los europeos. Pero el cristianismo fue fundamental para que esto cayera. Pero pues, si vemos estos pasajes, sí vale la pena preguntarse: bueno, ¿por qué Pablo da instrucciones entonces sobre cómo deben de darse las relaciones entre el amo y el esclavo, si no está de acuerdo con la esclavitud, y señala que la esclavitud es absurda ante los ojos de Dios? Y bueno, para dar respuesta a esto debemos de ubicarnos en el tiempo en el que la carta se escribe. La carta a los Colosenses se escribe entre el 60 y el 61 después de Cristo, y pues la
realidad es que las relaciones esclavistas existen. ¿Por qué? Porque es el sistema que impera en el mundo en estos momentos. Estamos en la antigüedad. El sistema de producción que se ha tenido por miles de años, se llama esclavismo y se basa en el trabajo del esclavo. Y bueno, cuando el Evangelio llega a la ciudad de Colosa y a las distintas ciudades en Europa y en Asia Menor, pues hace que se conviertan todo tipo de personas. Y en las iglesias va a haber personas acomodadas, personas no tan acomodadas, pero que tenían esclavos cuando se convirtieron. En sus casas tenían esclavos, en sus haciendas tenían esclavos, y de entre los esclavos también se convirtieron. Es el decir, no se podía abolir la esclavitud de golpe. ¿Por qué? Porque todo el mundo económicamente funciona así. Es como si de repente nos dijeran, pues todos los cristianos dejen de usar el sistema bancario. Pues no, ¿verdad? Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque pues vivimos en un mundo en el que el sistema bancario es básico en la vida en la vida económica de todos. El cristianismo sí va a trabajar contra el esclavismo, pero paulatinamente hasta que colapsa. Pero en la iglesia de Colosas empieza a haber un problema entre los amos creyentes y los esclavos creyentes, no tanto por parte de los amos. Eso es bien curioso porque ahí es la parte donde más tiende a haber abusos, pero los esclavos empezaron a pasar de listos y estas relaciones se empezaron a deteriorar, se empezaron a convertir en relaciones dañinas, que estaban dañando no solamente a la casa, sino a la iglesia. Y el Espíritu Santo mueve a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hablarles sobre esto, lo que están haciendo no está bien. Y vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 22. El versículo 22 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Nosotros no vivimos en un sistema esclavista, pero estas enseñanzas se pueden transportar fácilmente a nuestro mundo laboral, a nuestro mundo del trabajo. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la iglesia? Bueno, sucedió que en un momento los esclavos creyentes que tenían amos creyentes comenzaron a tomarse libertades que no les correspondían y empezaron a ser negligentes en su trabajo, es decir, empezaron a hacer el trabajo mal, les encargaban algo y no lo hacían bien, lo hacían de manera incompleta y en casos no lo hacían. Empezaron a ser los más flojos en la casa, y el Señor le dice a Pablo, no, eso se tiene que corregir, se tiene que cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor
es que, que ellos trabajasen y que nosotros trabajemos como corresponde. Y más de como corresponde, ¿por qué? Porque aquí Pablo toca varios puntos que nos convendría a todos aplicar en nuestra vida de trabajo, porque la mayoría trabajamos. ¿Y qué dice aquí el Señor? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué significa esto? Dios quiere que trabajemos bien sin necesidad de que alguien nos esté checando. Mire, si usted va a una oficina de gobierno, va a ver lo que es tener esta actitud de solamente trabajo cuando me checan. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una, y cuando no estaban los jefes, mira, tuvieron que quitarnos el internet varios meses, porque no estaban los jefes, y a ver películas, a ver videos, a bobear. Se perdía y se pierden en las oficinas de gobierno muchísimas horas de trabajo porque están en cosas que no es. Pero cuando llega el jefe, me acuerdo una vez, prohibieron comer en la oficina y y pues a mis jefes de la oficina les interesaba eso, ¿no? Y en una ocasión, pues como a las 12:30 era la hora de ir por los churros, y por churros con mucha salsa, ¿no? Y huele la oficina a los churros, y pues todo el mundo andaba ahí feliz comiéndose los churros, y llega un amigo corriendo: oigan, viene no sé qué tan secretario, guarden todo. No, pues a meter tenían el kit preparado para eso, se metían las cosas a los cajones de hasta abajo. En los cajones de hasta abajo había aromatizantes y a soltar aromatizantes en toda la oficina para esconder el olor a los churros, ¿no? Y a las tortas. Pero es que así es, en muchas ocasiones el trabajador solamente se comporta bien y se pone a trabajar bien cuando lo están revisando. Y esa no es la voluntad del Señor. Mire, sabía, bueno, tal vez no sabe, pero los alemanes tienen una jornada de trabajo máxima de 6 horas. Y son mucho más productivos que nosotros, que tenemos una jornada máxima de 8. Y eso lo platico a veces con mis alumnos. Y les pregunto: ¿saben por qué? Y me dicen: no, pues ¿por qué? Porque esas 6 horas son 6 horas para trabajar. En muchas oficinas, el alemán llega y entrega su celular, lo mete en un locker, no entra con el celular a trabajar. ¿Por qué? Porque el celular lo va a distraer. O sea, ellos van sus 6 horas a ponerse a trabajar en lo que les toca y son productivos. Nosotros tristemente no. La verdad es que en muchos lugares no es así. Las cosas cambiarían mucho si el tiempo que ocupáramos para un montón de otras cosas lo usáramos para trabajar de verdad. Por eso el Señor establece esto. No, nos está diciendo: no debes de ocupar de alguien, de una autoridad, para hacer tu trabajo bien. Hazlo siempre bien. Y después el Señor dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo espera Dios que se hagan las cosas para Él? Con excelencia, acercándonos lo más que se pueda a la perfección.
Eso es lo que demanda de nosotros. Y si usted empieza a trabajar así, buscando hacer todo para Dios, a Dios no se le podía entregar en sacrificio un animal defectuoso. Si usted ve la descripción de todos los animales del sacrificio, lleva que debe de ser perfecto, sin tacha, sin mancha. Todos los productos que se ofrecían a Dios delante del altar debían de ser de primera calidad. No se debía de entregar algo mayugado, algo imperfecto, algo roto, algo quemado. No, todo lo que se entregaba a Dios era en la mejor condición posible. Ese es el estándar que Dios exige de nosotros, y Dios quiere que cuando usted trabaje mantenga ese estándar, porque es como si usted estuviese trabajando para Dios. Pero sabe que si usted aplica esos principios, le va a ir bien. Mire, el entrenador Vince Lombardi, cuando agarró a Green Bay en 1958, agarró a un equipo con muchísimo talento, pero muy flojo. Y en la primer sesión que tuvo con el equipo, les dijo, la filosofía de este equipo va a ser la siguiente: nosotros nos vamos a poner a trabajar y vamos a entrenar intentando ser perfectos, sabiendo que nunca vamos a ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero vamos a poner todo nuestro esmero por ser perfectos, porque en el camino vamos a alcanzar la excelencia. Él fue entrenador de Green Bay por 8 años. Bajo esa filosofía, en esos 8 años ganaron 5 campeonatos. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja de esa manera hay buenos resultados. Usted puede elegir vivir una vida en la laboral en la que no le echa ganas, y puede librarla, sí, porque tristemente el sistema mexicano permite eso. Hay un dicho mexicano común que dice: haz como que trabajas y yo hago como que te pago. Pero fíjese que así es. O sea, vea los sueldos que hay, también son sueldos muy bajos, ¿no? Pero también no se trabaja con tanto esmero. En muchos lados hay sus excepciones, ¿no? Hay gente muy, muy trabajadora. Pero vea cómo tenemos este tipo de dichos mexicanos que reflejan nuestra ideología a la hora de trabajar. Y Dios quiere que cambie eso. Dios quiere que trabajemos dando lo mejor de nosotros. Dios quiere que nos esforcemos, que lo tengamos presente a Él, porque ¿sabe qué? Su testimonio en la oficina pesa. Si usted dice soy cristiano y es un trabajador flojo, ¿qué cree que van a decir sus compañeros? Si así son los cristianos, es peor que yo. Llegan más tarde que yo, se quiere ir más temprano que yo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hay gente que no es creyente y que es súper trabajadora, y si usted no le echa ganas, dice: ¿para qué voy a querer yo? Eso, si vean cómo llega desalineado, cómo llega siempre rayando o siempre llega tarde. ¿Para qué? Sí pesa nuestro testimonio. Y la verdad es que usted pasa mucho tiempo con la gente de la oficina, por lo menos 8 horas al día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, o bueno, no sé cuándo es su día de descanso, pero tiene un día de descanso semanal. Lo que hace en la oficina, ellos lo ven.
Mire, sí es peligroso decir que uno es cristiano en el sentido de que lo van a empezar a ver a uno. Van a empezar a checar cómo nos comportamos. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que se vea una diferencia. No que seamos mediocres o que seamos malos trabajadores. ¿Cómo debería de ser el trabajador creyente? El mejor. ¿Por qué? Porque está representando al pueblo de Dios ahí en donde usted trabaja. Entonces es una responsabilidad importante, es importante. Y después, en el versículo 24, el Señor nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios sí promete recompensar a aquellos que le honran. Aquí les está diciendo, en este caso a los siervos, a los esclavos de Colosas, si ustedes hacen el trabajo bien, yo me encargo de que ustedes tengan una recompensa. Y mire, Dios sí recompensa cuando uno es fiel, cuando uno le echa ganas. Yo, gracias a Dios, me empezó a ir bien en el trabajo en el que estoy, en mi trabajo secular, de la manera más improbable, porque mi jefe era bien extraño, pero bien extraño. Y era una persona a la que difícilmente se puede uno acercar. Y le caí bien, yo no sé cómo le caí bien, de verdad, sí sé la gracia del Señor, pero pues yo busqué ser fiel en mi trabajo y me dicen en una ocasión, el jefe quiere que des una clase con él, ¿te animas? Y pues sí, vamos. Trabajé de manera conjunta con él como un año y él ya falleció, pero antes de que falleciera me dijo, mira, tú nada más demuéstrame talento y yo me encargo de que te vaya bien aquí. Tú nada más échale ganas. Y sí, le eché ganas y la verdad me empezó a ir mucho mejor ahí, porque Dios es fiel, o sea, Dios sí recompensa al que busca honrarlo con su trabajo. Pero vea lo que dice el versículo 25, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Que el trabajar mal es algo reprobable ante los ojos de Dios, es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Si no se corrigen en esto, las consecuencias los van a alcanzar. Dios no va a detener las consecuencias de nuestra negligencia. Dios no va si somos malos trabajadores, el Señor no va a mover el corazón del patrón para que no nos despidan. Él lo va a permitir. ¿Por qué? Porque le estamos deshonrando. Y al final dice, porque no hay acepción de personas. Y aquí está diciendo el Señor dos cosas. Está diciendo que Él, como Dios, no es subjetivo ni tiene favoritismos. Entonces va a dejar que nuestras consecuencias nos alcancen si no nos corregimos y nos arrepentimos. Pero también con esa porción se les está señalando a los amos en ese tiempo y a los esclavos que no debe de haber el amo y el patrón en este tiempo no tiene por qué tener un favoritismo por un creyente que esté a su servicio. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú ves que no está trabajando bien, pues toma las medidas que sean necesarias, corrígelo. No es bueno
que un patrón cristiano que tiene trabajadores cristianos le dé concesiones extra a sus trabajadores. Si todos tienen una jornada de 8 horas y le dice al creyente de repente, ¿sabes qué? Ven tú nada más 6. O el creyente trabaja nada más 6 y se toma 2 horas libres y no hace nada el patrón, ¿qué va a hacer? Va a empezar a tener un desastre en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque todos están bajo el mismo contrato, todos están bajo las mismas condiciones de trabajo. Obviamente, pues, si es un buen cristiano, si los dos son buenos cristianos, pues va a haber una afinidad. ¿Por qué? Porque se comparten cosas en común, ¿no? Pero no debe el creyente que está trabajando esperar que se le trate de una manera privilegiada por el hecho de ser creyente, ni el patrón debe de tratar de una manera privilegiada su trabajo por el hecho de ser creyente. Debe de tratarlo como a los demás, a menos de que quiera un problema en su empresa, ¿no? Pero bueno, eso ya es responsabilidad. Pero el trabajador cristiano no debe de buscar privilegios, debe de tener una mejor actitud de servicio. Debemos de ser serviciales en todo y pues en el trabajo más, y eso le abre puertas, eso nos abre puertas. Una persona servicial tiene más probabilidades de desarrollarse en una empresa que aquella que nada más hace lo que le dicen. Es la verdad. ¿Por qué? Porque va a desarrollar más habilidades también, va a aprender más, va a tener un campo de acción mayor que el que nada más dice tú entras de esta hora y esta hora y haces nada más esto y se acabó. Miren, el Señor Jesús en la parábola del siervo infiel, Él estaba abordando otro tema con esta parábola, pero nos ilustra en esta parábola lo que es un buen trabajador y lo que es un mal trabajador. Y analícese a sí mismo y pregúntese a cuál me parezco más. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 12, versículo 42, dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y esta es una ilustración. Debemos de tener presente que el Señor Jesús está usando esta ilustración para otros propósitos, ¿no? Pero está tomando las características de personas reales. Así era como se comportaba un buen trabajador en este tiempo. Era fiel y era prudente y se ponía a hacer lo que le correspondía hacer. A los mayordomos en ese tiempo les correspondía también velar por los alimentos de su señor. Ellos eran los encargados de que a la hora de la comida estuviera todo listo. No cocinaban, pero pues eran los que veían todo el aspecto de la logística, ¿no? Se ve aquí a una persona diligente. Pregúntese si usted es así o como el siervo infiel que está en los versículos 45 y 46. Vamos a leerlos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón:
mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué nos ilustra aquí? ¿Qué tipo de trabajador es este? Bueno, uno que es abusivo con los que están debajo de su autoridad y que toma lo que no le corresponde. Y en lugar de ponerse a trabajar, pone cargas sobre los que están debajo de él. Y aquí menciona que se pone a beber y a embriagarse y a comer. Eso no está permitido hacerlo ahorita. Bueno, lo de embriagarse y beber en un trabajo. Pero ¿qué nos muestra aquí? Alguien que no le interesa su trabajo, que está nada más buscando por su persona y que a veces se lleva lo que tiene chance de llevarse. La indumentaria de la oficina no es suya. Los recursos que hay en la oficina no son para usted, son de ahí, no se los debe de llevar. La herramienta no es suya, es del lugar de trabajo, no la debe de utilizar. Hasta la ley lo señala, o sea, en la Ley Federal del Trabajo una prohibición para los trabajadores es usar la maquinaria o la herramienta del establecimiento para cosas distintas a las finalidades de la empresa, a menos de que el patrón le dé chance, o sea, y es totalmente válido. Pero uno no debe de tomar las cosas de la oficina prestadas y las devuelvo mañana en la mañana para hacer algo en mi casa. Si pido permiso y me dan, está bien, eso es responsabilidad del patrón, pero yo no lo puedo agarrar sin autorización, no me lo puedo llevar y decir que no pasa nada. Sí pasa. Ahí es cuestión de que cada quien se analice cómo estoy trabajando, qué tipo de trabajador soy. Y la Biblia nos da el ejemplo de un muy buen trabajador, vida real. Lo anterior fue una parábola de Jesús, que recalco para que no digan que tomo cosas fuera del contexto, y la finalidad que Jesús tiene es otra. Pero la ilustración sirve para efectos de nuestro mensaje. Pero un personaje bíblico que existió fue un excelente trabajador, José el soñador. Acompáñenme a Génesis 39, versículo 1. Y era un esclavo. Cuando este pasaje que vamos a leer es en su condición de esclavo, cuando estuvo en esclavitud, en Génesis 39, 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. La situación de trabajo en la que empezó José no era envidiable, porque lo compraron como esclavo, y José no era
la persona más apta para el trabajo rudo. ¿Por qué? Porque él pasaba la mayoría del tiempo con su papá. Los que hacían el trabajo rudo, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Ellos eran los que estaban como pastores. A José sí lo consentían y él estaba en otra condición. Él estaba bien vestido, él no tenía probablemente callos en las manos como el resto de sus hermanos. Y no debemos de creer, de ninguna manera debemos de creer que a José lo pusieron en un escritorio cuando Potifar lo compró. Él debió de haber tenido entre 17, 18, 19 años y pues nada en particular como para decir vamos a ponerlo a hacer trabajos que requieran mucha fuerza física. Muy probablemente paró en los establos y le dijeron ponte a limpiar. Le tocaron seguramente de los trabajos más bajos en la casa de Potifar al principio, pero ¿cómo cree que era la actitud de José? Buena. ¿Y cómo hacía los trabajos? Bien. Si le tocaban los establos probablemente, no probablemente, quedaban impecables. Si le tocaba limpiar algún patio, quedaba limpio. Y le decían, José, te toca hacer esto, y no le decía, ay, no, sí, ¿dónde está o qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Ahí voy. ¿Cómo cree que era su expresión facial? Usted no, la gente que tiene cara de limón cuando les dan una expresión, no son agradables, ¿verdad? ¿Usted cree que él tenía esa expresión? No, probablemente recibía las instrucciones con una sonrisa. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo empezó a prosperar y le empezaron a salir las cosas bien. Dios no hizo el trabajo por José, no, pero le dio sabiduría y diligencia para hacerlo bien, pero él era el que agarraba los instrumentos de limpieza y era el que se ponía a organizar cosas. El trabajo lo hacía él, pero Dios le daba gracia. Y paulatinamente, no fue de un día para otro, fue paulatinamente que Dios lo fue elevando dentro de la casa de Potifar, hasta que lo nombraron mayordomo. Y eso no era cosa menor, y menos en una casa como la de Potifar, porque Potifar era una persona importante dentro del reino de Egipto, era un capitán de la guardia, y su mayordomo tenía autoridad. Su mayordomo era una persona pues con un cierto prestigio. Él podía hacer operaciones de comercio a nombre de su amo. Entonces, Dios lo puso en un lugar especial, pero ¿por qué? Porque fue diligente, porque fue un buen trabajador por muchos años. O sea, esto le tomó a José años. Pero si usted es diligente como él fue, le echa ganas, como él echó ganas, y tiene una buena actitud, aunque sea en una situación difícil, los primeros años para José no debieron de haber sido nada fáciles, porque él era el hijo de papá, literalmente, y le dieron la mejor ropa, y él no tenía tanto contacto con el ganado, él comía a sus horas, estaba bien alimentado, bien vestido, y lo separan de su papá y de su mamá, lo venden como esclavo y lo ponen a hacer las actividades. Ser esclavo no era sencillo. Un esclavo sabía que en cualquier día malo su amo lo podía matar y no había problema. José llegó a experimentar esa condición. No debemos de creer que Potifar llegó con una sonrisa
Dijo, ay, qué buen muchacho, te voy a... No, para Potifar era un esclavo más de todos los que tenía en su casa, que seguramente eran muchos. Pero en esa condición difícil se puso a trabajar, tuvo una buena actitud y Dios lo recompensó. Entonces, vea este ejemplo y échele ganas. Si usted quiere prosperar, aquí está la manera en la que puede prosperar. Haga las cosas como si fueran para Dios. Haga las cosas sin que lo estén revisando y Dios se encarga de lo demás. Vamos de nuevo a Colosenses, capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 4, al versículo 1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esta es la única instrucción que Pablo le va a dar a los amos en esta carta. Y es un mandamiento cortito, sí, pero sumamente profundo. En este mandamiento que el Espíritu Santo está dando a través de Pablo, se está rompiendo con una costumbre del mundo pagano. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando en este punto, en el punto histórico de la carta, a los amos a tratar a sus esclavos con justicia y rectitud. Y eso era una locura también en el mundo romano. ¿Por qué? Porque en el mundo romano el esclavo es un objeto. El amo puede hacer lo que le venga en gana con su esclavo. Si amanece de malas y dice, va a ser mi saco de box, lo hace. Llega y lo golpea hasta que se cansa. Si un día dice, te voy a cortar la mano, te la corta. Hay una anécdota romana. En Roma un noble invita a un amigo suyo a cenar. Y pues tienen la cena y se le están pasando bien y empiezan a platicar. Y esto es real, o sea, es una historia verídica. Y en un punto de la cena, el invitado empiezan a platicar de la muerte y el noble se da cuenta de que nunca ha visto su invitado a alguien morir y le dice, ¿quieres ver cómo se ve un muerto? Y le dice, pues sí, a ver qué. Manda a llamar, le dice, ven, al esclavo que iba pasando, vente, acércate. Se acerca, agarra la daga y se la entierra, se desangra y mira si se ven. Así podían disponer de la vida de un esclavo, pero el Señor está rompiendo eso porque les dice, hey, a sus esclavos quiero que los traten con justicia y rectitud. Es de las primeras ocasiones en las que se enseña que con el esclavo se debe de ser justo. Una vez, no me acuerdo por qué, estuve leyendo sobre la concepción del esclavo en el mundo pagano y en los textos mitológicos se omite. ¿Por qué? Porque no quieren tratar tanto el tema en algunas ocasiones y en otras se enseña prácticamente que el hombre es el esclavo de los dioses y que así como los dioses tratan al hombre, pues el hombre puede tratar a sus esclavos. Y los dioses paganos trataban horrible a los humanos, pero aquí con el Dios de Israel, con el Dios del cristianismo hay un cambio. Dice, la justicia se aplica para ellos también. Deben de ser rectos. ¿Qué significa esto? No se debe de aplicar jamás un castigo arbitrario. ¿Puedes corregir a tu esclavo? Sí. Si hace las cosas mal, pues sí, dile que está mal.
y si pues no hizo las cosas bien, pues sí, dile que las haga bien, que lo vuelva a hacer, pero ningún castigo arbitrario. Si amaneces de malas, a ver cómo te arreglas, pero no me lo tocas. Y estos son principios que se venían arrastrando desde el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés se prohíbe terminantemente esto. Si se le golpeaba a un esclavo en el ojo y ya no le funcionaba el ojo, quedaba libre, independientemente de que fuera judío o gentil. Si le tumbaban un diente, igual. Si le rompían un hueso, igual. Dios cuidó la integridad física de los que estaban en esclavitud siempre. Entonces vemos a Dios rompiendo un esquema que se aplicaba en el mundo pagano. Y si fuera poco lo que les dice de que deben de tratarlos con justicia y rectitud, la parte final es de mucho peso, porque les estáis sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué les está diciendo Dios ahí? Ustedes me van a rendir cuentas de cómo tratan a sus esclavos, porque yo soy el equivalente a lo que ustedes son para ellos. Ustedes son mis siervos. Y eso también rompe el sistema de pensamiento de este tiempo, porque un amo no rendía cuentas para nada de su esclavo, era su objeto. Aquí les dice, no, les dije que quiero que los traten con justicia y rectitud. Si no lo hacen, se las van a ver conmigo, me van a rendir cuentas a mí. Y Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue bien claro cómo le irrita la opresión. En Amós, yo se los leo porque ya casi se acabó el tiempo, pero anótelo si quiere. Amós capítulo 4, versículos 1 y 3. Es Dios reprochándole a los opresores de Israel y les dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Santiago capítulo 5, versículo 1, y luego nos saltamos al 4, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y el versículo 4 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios tiene una molestia especial cuando hay abuso sobre el trabajador. Y en Colosenses 4:1 hay unas traducciones que dicen: amos, proveed a sus siervos lo que es recto y justo. Y esto se puede trasladar al ámbito laboral actual en cuestión del salario. Dios quiere, si usted tiene el privilegio de tener una empresa, si Dios le ha dado la bendición de tener una empresa, que pague salarios justos. Mire, la mayoría de los salarios en nuestro país no son justos.
no son justos de ninguna manera. Y a Dios eso le molesta en sobremanera. Si usted ve en este pasaje que leímos de Santiago, capítulo 5, versículo 4, dice que el jornal de los obreros clama delante de Dios, y son pocas las cosas que levantan este tipo de clamor en la presencia del Señor. El derramamiento de sangre, cada vez que hay un homicidio, la Escritura señala que esa sangre derramada levanta un clamor delante del Señor. Es uno de los ejemplos que encontramos. Cuando es derramada la sangre de los hijos de Dios por persecución, se levanta también un clamor que molesta de una manera particular al Señor. Y encontramos esto del salario también, la misma expresión. Cuando alguien retiene el salario justo para sus obreros, ese pecado levanta un clamor delante de Dios. Entonces, no son cosas con las que se deben de jugar. Dios espera de sus hijos que han sido bendecidos por Él con recursos, que también sean ejemplo en esta área, que no paguen el mínimo. Mire, en una clase que doy hacemos un ejercicio con todos los productos que se requieren para que una persona viva, como dice la ley, que debe de ser el salario mínimo. Se supone que el salario mínimo debe de cubrir, según la ley, con todas las necesidades básicas de un padre de familia, de un jefe de familia, dice, para su propia persona y para cubrir para sus hijos y la educación de sus hijos. Y hacemos una lista. El año pasado fue la última vez que lo hice, no lo he hecho este año todavía. Faltan entre 2,000 y 2,500 pesos para poder cubrir con todo, y con productos no de primera calidad, sino de la más baja calidad. El salario mínimo no es un salario justo. Y si usted ha sido bendecido por Dios, pues bendiga también. Lo justo es que bendiga también a sus trabajadores. Dios quiere que su bendición se extienda a los demás, y nos dio un ejemplo en la Biblia también, el rey Salomón. El rey Salomón ha sido uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. ¿Y se acuerda cuando fue la reina de Saba? La reina de Saba se quedó sorprendida de cómo vestían los que le llevaban la comida, sus siervos. Ahí sí se refiere a la servidumbre. Pero la reina de Saba seguramente decía: a veces yo ni traigo vestidos como ellos. ¿Por qué? Porque Salomón, mientras estuvo bien con el Señor, pues decía: si Dios me bendice a mí, pues también que los que están conmigo sean bendecidos. Así es como debe de ser. Y estos temas son bien interesantes. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo Dios se preocupa por todas las áreas de nuestra vida. Hay quienes dicen que en la Biblia no vamos a encontrar nada del trabajo, hay un montón. Estos son como 3, 4 versículos, hay más, pero son los que nos tocaban aquí en la carta a los colosenses. Y pues Dios nos está dejando una tarea a cada uno de nosotros, porque va a salir de aquí, se va a ir a su casa a dormir y mañana va a trabajar. Esto hay que empezarlo a aplicar ya. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y nos muestras tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si a veces te fallamos aquí y flojeamos como trabajadores y no damos el mejor ejemplo o no seguimos estos principios y siendo prosperados dejamos en condiciones de desprotección a los que trabajan para nosotros. Señor, tú quieres un pueblo distinto en todas las áreas. Quieres que tu luz se manifieste en todo lo que hacemos. Y este es un área importante porque trabajamos mucho tiempo de la semana y ahí dejamos ver mucho de lo que somos como cristianos o de lo que no somos. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a ser embajadores también con las personas que nos acompañan en el trabajo. Queremos que vean tu luz. Queremos que nos digan, oye, ¿por qué? ¿Por qué trabajas así? ¿O por qué tratas así a tus empleados? Y que así se abra una puerta para compartirles de ti, porque sí abre puertas. Y a veces nosotros, por no obedecerte, las cerramos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga. Los jóvenes